La maldición del vigilante Carlos en Madrid. Mi nombre es Santiago y esta noche les voy a contar lo que le pasó a Carlos García. Pero les advierto, después de escuchar esta historia, nunca volverán a ver a los vigilantes nocturnos de la misma manera. En el corazón de Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor, hay un edificio de 4 pisos construido en 1673. Calle de Toledo, número 47. Desde afuera parece normal. Fachada de ladrillo rojo, balcones con rejas de hierro, persianas verdes de madera. Pero los ancianos de Madrid llaman a este edificio la Casa del Vigilante Muerto. Carlos García empezó a trabajar como vigilante nocturno en este edificio en noviembre de 2008. Tenía 42 años, era padre de 2 hijos y vivía en el barrio de Vallecas. Según me contó su esposa Isabel, Carlos era un hombre callado y trabajador. Le encantaba el fútbol, nunca se perdía los partidos del Real Madrid y los fines de semana montaba en bicicleta con su hijo Miguel en el Parque del Retiro. Los primeros 3 meses, todo fue normal. Carlos llegaba cada noche a las 10 y volvía a casa a las 6 de la mañana. En el edificio había una pequeña oficina de seguridad, una mesa vieja, una silla de plástico, un televisor pequeño y monitores de las cámaras de seguridad colgando de las paredes. Carlos se sentaba en esa oficina por las noches, hacía rondas cada hora, revisaba los 4 pisos del edificio y luego volvía a su oficina. Pero al principio del 4.º mes, en una fría noche de febrero, empezaron a pasar cosas extrañas. El primer incidente ocurrió el jueves 13 de febrero. Carlos salió a hacer su ronda de medianoche como siempre. Empezó por el primer piso, sin problemas. Subió al segundo, todo normal. Cuando llegó al tercer piso, escuchó un sonido al final del pasillo, un tintineo, como si alguien estuviera arrastrando algo metálico por el suelo de parqué. Carlos encendió su linterna y caminó hacia donde venía el sonido. El pasillo estaba completamente vacío, pero el sonido continuaba. Ahora venía de más cerca. Clic, clic, clic. Sin poder encontrar la fuente del sonido, Carlos volvió a la oficina de seguridad. Revisó los monitores. No había nadie en la cámara del tercer piso, pero cuando escuchó las grabaciones de audio se le pusieron los pelos de punta. En la grabación, además de sus propios pasos, había otros pasos, como si alguien hubiera estado caminando justo detrás de él. Al día siguiente, Carlos le contó esto al administrador del edificio, don Fernando. El hombre se rió. «Carlos, este edificio es muy viejo, suelos de madera, tuberías viejas. Hace todo tipo de ruidos. No te preocupes». Pero Carlos ya estaba preocupado. En las semanas siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Alrededor de las 3 de la madrugada, siempre alrededor de las 3, empezaron a venir pasos del 4.º piso, pasos pesados, arrastrándose. Cuando Carlos subía, el pasillo siempre estaba vacío, pero había un olor extraño en el aire, olor a carne quemada y un frío tan intenso que el aliento de Carlos se convertía en vapor. A mediados de marzo, Carlos ya no podía dormir. Su esposa Isabel estaba preocupada. «Quizás deberías dejar el trabajo», le dijo una mañana. «Pareces enfermo». Carlos se negó. Necesitaban el dinero, los gastos escolares de Miguel, el alquiler, las facturas. No podía dejar el trabajo. La noche del viernes 21 de marzo, todo cambió. Esa noche Carlos llegó al trabajo a las 10 como siempre. Se instaló en la oficina de seguridad. Preparó su café. A las 11 hizo su primera ronda. Todo normal. A medianoche, segunda ronda. Sin problemas. A las 2:45 salió para la tercera ronda. Cuando llegó al 4.º piso, vio algo al final del pasillo. Una sombra.
Pero no era una sombra normal. Se movía, se balanceaba como si estuviera bailando. Carlos apuntó su linterna hacia la sombra y lo que vio, por Dios, lo que vio lo hizo caer de rodillas. Era un hombre, pero no un hombre normal. Su cara estaba quemada. La piel era negra y llena de ampollas. No tenía ojos, solo 2 agujeros negros, y su ropa. Llevaba un viejo uniforme de vigilante, un uniforme desgastado que parecía de los años 40. El hombre, o lo que fuera esa cosa, se giró hacia Carlos, abrió la boca. Salieron llamas, llamas reales, y habló. Su voz parecía venir de las profundidades del infierno. Mi lugar, mi turno. Tú debes irte. Carlos gritó. Empezó a correr. Bajó las escaleras tropezando. Cuando llegó a la oficina de seguridad, cerró la puerta con llave. Sus manos temblaban tanto que se le cayó el teléfono. Intentó llamar a la policía, pero se dio cuenta de que la línea estaba muerta. Entonces se fue la luz. En la oscuridad, escuchó esos pasos arrastrándose detrás de la puerta. Clic, clic, clic. Se acercaban. La manija de la puerta empezó a girar. Carlos empezó a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. La puerta se abrió. A la mañana siguiente, a las 6, cuando la señora de la limpieza Esperanza entró al edificio, encontró a Carlos en la oficina de seguridad. Estaba acurrucado en una esquina, con los ojos abiertos pero sin ver a nadie. Su cabello se había vuelto completamente blanco en una noche, y no podía hablar, solo murmuraba, «Quema, quema, quema». Llevaron a Carlos al hospital. Los doctores no encontraron ningún problema físico, pero Carlos había perdido la razón. 3 días después, en su habitación del hospital, murió a las 3 de la madrugada. Las enfermeras dijeron que en sus últimos momentos gritó como si se estuviera quemando, pero no había ninguna marca de quemadura en su cuerpo. Después de la muerte de Carlos, me dio curiosidad. Investigué la historia de calle de Toledo número 47. Lo que encontré en los archivos municipales de Madrid fue escalofriante. En 1943, justo después de la Guerra Civil Española, un vigilante nocturno llamado Rodrigo Mendoza trabajaba en el edificio. Una noche, murió en un incendio en el 4º piso. Pero el incendio no fue un accidente normal. Mendoza estaba teniendo una aventura con doña Carmen, la esposa del dueño del edificio, don Alberto Ruiz. Cuando don Alberto lo descubrió, encerró a Mendoza en el 4º piso y prendió fuego al edificio. Los gritos de Mendoza mientras se quemaba despertaron a todo el barrio. Pero nadie vino a ayudar. Era la época de Franco. Nadie quería meterse en problemas. Desde ese día, cada vigilante nocturno que ha trabajado en el edificio ha enloquecido, muerto o desaparecido. 1952, Antonio Fernández se suicidó saltando del 3º piso. 1967, José María López, ataque al corazón exactamente a las 3. 1981, Francisco Herrera, desapareció una noche, nunca fue encontrado. 1994, Raúl Jiménez, enloqueció, fue internado en un manicomio. 2001, Pedro Sánchez, encontrado muerto en la oficina de seguridad, causa de muerte indeterminada. Y en 2009, Carlos García. Una semana después de la muerte de Carlos, visité a su esposa Isabel. Nos sentamos en su modesto apartamento en Vallecas, una casa llena de fotos de sus hijos. Isabel lloraba. En los últimos días siempre decía lo mismo, dijo. Decía que el hombre quemado lo llamaba, que había tomado su lugar y que ahora tenía que quedarse allí para siempre. Isabel me mostró una nota que Carlos había escrito en su última noche.
Con letras temblorosas decía: Mendoza tiene razón. Este es su lugar. Yo solo soy un invitado, pero ahora no me deja ir. Cada noche muero. Cada noche me quemo. Y cuando llega la mañana, todo empieza de nuevo. Por favor, que nadie trabaje en este edificio. Por favor. La parte inferior de la nota estaba cubierta de manchas de sangre. Hoy, calle de Toledo número 47, sigue en pie. La administración del edificio busca un nuevo vigilante nocturno. El anuncio está en todas partes. Alto salario, seguro, vale de comida. Pero nadie en Madrid solicita ese trabajo. La semana pasada, cuando pasé por el edificio, miré la ventana del cuarto piso. Eran las 3 de la madrugada. Y lo juro, vi 2 sombras, una quemada, una con cabello blanco. Estaban paradas en la ventana, mirando hacia abajo. Carlos ahora hace guardia con Mendoza para siempre. Y están esperando a alguien nuevo, alguien que tome su lugar. Tal vez el próximo. Pero no, nadie que escuche esta historia debe acercarse a ese edificio. Algunos lugares están malditos. Algunas almas nunca encuentran paz. Y algunos trabajos llevan a cosas peores que la muerte. Si visitan Madrid, vayan a la Plaza Mayor. Tomen sus fotos turísticas. Coman tapas. Beban sangría. Pero nunca se acerquen a calle de Toledo número 47. Especialmente a las 3 de la madrugada. Porque Carlos y Mendoza siguen allí, esperando, observando y buscando un nuevo vigilante. Rezo para que me perdonen por contar esta historia, pero la gente necesita saber. Ese edificio está vivo. Y hambriento, siempre hambriento. Finalmente, quiero compartirles algo que Isabel me dijo. En el funeral de Carlos, mientras el sacerdote rezaba, todos percibieron un ligero olor a quemado viniendo del ataúd de Carlos. Y desde dentro del ataúd, muy suave pero audible, vino una voz. Quema, todavía quema. Cuando el director funerario miró dentro del ataúd, vio marcas de quemaduras frescas en las manos de Carlos, pero esas manos habían sido revisadas en el hospital 3 días antes y no había ninguna marca. Algunas maldiciones no terminan con la muerte, algunas continúan para siempre. Carlos García es ahora la prueba viviente, o muerta, de eso. Y si están escuchando esta historia de noche, miren detrás de ustedes. Porque a veces, solo a veces, Carlos y Mendoza visitan a quienes escuchan esta historia. Los reconocerán. Uno olerá a quemado. El otro tendrá el cabello completamente blanco. Y solo les dirán una cosa. Ven con nosotros. Es tu turno de vigilar.